Hola, hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Te saluda el profesor Carlos Eduardo Bayón Aldana y en esta oportunidad nos reunimos para seguir desarrollando nuestras actividades de aprendizaje. El día de hoy abordaremos un tema en el área de arte y cultura. Elaboramos historias con sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Nuestra meta para el día de hoy será la siguiente. Elaborarás una historia sobre alguna situación cotidiana en la que se tomen decisiones. En ella incluirás tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores. Muy bien, entonces el día de hoy vas a elaborar una historia. ¿Y sobre qué va a ser esa historia? Sobre una situación cotidiana que hayamos pasado o que estemos pasando en familia, pero en la que se visualice la toma de decisiones. Y aquí en esta historia voy a poder incluir mis sugerencias y recomendaciones. ¿Para qué? Para tomar, por supuesto, las mejores decisiones. Ahora que ya hemos comprendido mejor nuestra meta, veamos qué es lo que continúa. Ahora, ¿qué debo tomar en cuenta para poder lograrlo? Debo ser capaz de lo siguiente, atento. Planificarás tu historia recordando las actividades anteriores, es decir, vamos a recordar de repente lo que hemos hecho en nuestro díptico, cuál es el contenido, qué cosas hemos dicho ahí, hemos hablado sobre algunas recomendaciones, hemos dado sugerencias también, entonces eso me va a permitir a mí elaborar también mi historia, ¿de acuerdo? Identificar una situación cotidiana en mi hogar para narrar una historia. Eso es muy importante. Recuerda que la historia tiene que girar en torno a una situación cotidiana y además incluir sugerencias y recomendaciones en mi historia. ¿Y sobre qué van a ser esas sugerencias y recomendaciones? Justamente para tomar buenas decisiones. ¿De acuerdo? Ahora te pregunto lo siguiente, ¿alguna vez has creado una historia? Y seguro que la respuesta va a ser sí, ¿verdad? Podemos crear nosotros diversas historias sobre diversos temas, ¿de acuerdo? Ahí nosotros utilizamos la imaginación y quizás podido escribir una historia sobre fantasías, animales fantásticos, sobre islas, sobre tesoros, sobre viajes al espacio o sobre una isla donde hay un pirata que tiene una diversidad de tesoros, ¿de acuerdo? Entonces nuestra imaginación es libre y podemos nosotros narrar o escribir historias de diverso tipo. Y ahora, en este espacio, lo que queremos es que nos centremos de repente en nuestra familia, mirar lo que ocurre dentro de ella, identificar una situación cotidiana para poder crear una historia y de esta manera vamos a dejar volar nuestra imaginación. Ahora vas a planificar tu historia y los personajes. Recuerda que cada vez que nosotros vamos a iniciar la escritura, en este caso de un texto, lo primero que tenemos que hacer es planificar, ver todas las cosas que van a considerarse dentro de mi texto y esto por lo general lo hacemos a través de algunas preguntas que nos permiten reflexionar. Es por eso que en este espacio vamos a compartir contigo algunas ideas para que comiences a crear tu historia. Comencemos. Lo primero que debes pensar es qué quieres contar, qué es lo que quieres dar a conocer, sobre qué vas a tratar, cuál va a ser la historia que vas a contar. Recuerda que tenemos un objetivo que cumplir y esta historia tiene que estar relacionada con una situación de nuestra vida cotidiana donde se tomen decisiones dentro de la familia. Aquí te vamos a mostrar algunos ejemplos para irte orientando. Recuerda que tú puedes ir anotando en una hoja de reciclaje algunas ideas importantes para que vayas teniendo en cuenta dentro de tu historia. Te presentamos el ejemplo. Por ejemplo, esta niña nos dice que ella quiere que su historia trate de cómo decidimos en familia hacer las tareas del hogar. Mira, qué interesante, ¿cierto? ¿Es una situación de la vida cotidiana? Por supuesto que sí. Bien, entonces ahora sería la pregunta para ti. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Sobre qué quieres tratar? ¿Sobre qué quieres contar? ¿Qué quieres dar a conocer? Entonces aquí vas a tener el espacio para que puedas pensar, imaginar e identificar una situación
de repente dentro del hogar para que tú puedas escribir sobre ello. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿qué personajes participan? ¿Cuáles son sus características? Por supuesto que si vamos a trabajar una historia de una situación en la vida cotidiana, pues dentro de mi familia los personajes van a ser mis familiares, ¿de acuerdo? Entonces, pero no bastaría con identificarlos, sino que vamos a identificar también sus características, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo. Dice el ejemplo, la mamá puede ser que sea alegre y cariñosa, que le guste bailar en la casa, es decir, no vamos a presentar a una mamá que le gusta renegar o que de repente a un papá malhumorado o a un hermano que fastidioso de repente por ahí, no, sino que aquí vamos a definir las características de acuerdo a lo que tú quieres presentar, ¿verdad? Entonces acá también propone que el hermano sea travieso, creativo y que le guste jugar mucho. Entonces aquí vamos a definir las características de mi personaje, ¿de acuerdo? Ahora queda el trabajo para ti. ¿Cuáles y cómo serían tus personajes? Yo sé que lo vas a identificar y que vas a también a definir muy bien sus características. ¿Cómo empieza la historia? Bien, aquí esta pregunta también nos va a permitir planificar de qué forma quiero que empiece mi historia, con qué términos o con qué frases voy a utilizar para poder iniciar la narración de mi texto. Aquí te presento un ejemplo. Por ejemplo, podríamos iniciarlo de la siguiente manera. Les voy a contar la historia de mi familia y cómo aprendió a tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cómo iniciarías tu historia? De repente la puedes iniciar de manera similar o de repente utilizando algunas otras frases muy conocidas, como cierta mañana, como aquella vez, ¿no? Entre otras. ¿Cuál es el desarrollo de la historia? Aquí en esta parte recuerda que hablará sobre la situación cotidiana que has escogido. También puedes incluir tus sugerencias y recomendaciones por medio de tus personajes. Recuerda que quienes van a dar vida a la historia son los personajes que has considerado incluir dentro de la historia. Entonces ellos van a hablar por ti. Ellos van a dar a conocer las sugerencias o las recomendaciones. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Pero recuerda que aquí hay un tema que debe girar en torno a la historia y debe ser una situación de la vida cotidiana que hayamos elegido. Miremos el siguiente ejemplo. Esta historia la estaba elaborando la niña del ejemplo. Mira, elaboro mi historia. Les voy a contar una historia muy divertida sobre mi querida familia. Mira cómo inicia. Hace unos días estábamos en casa y mi mamá dijo, chicos, vengan todos, tengo que contarles algo. A lo que mis hermanos y yo respondimos, ahí vamos, mami. Y por supuesto que la historia recién está comenzando, ¿verdad? Ahora falta incluir ya, aquí se va a determinar cuál va a ser la situación de la vida cotidiana que ellos han escogido y en torno a ello pues habrá un diálogo, la mamá dirá alguna cosa, los hijos van a responder, van a tomar decisiones de repente sobre las labores que hay en la casa para desempeñar cada uno de ellos, van a tomar acuerdos, ¿verdad? Entonces la historia va a girar en torno a eso. La siguiente pregunta sería, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo quisieras que tu historia termine? Y recuerda que al final de la historia tú también puedes plantear algunas sugerencias y recomendaciones. Por ejemplo, puedes terminar tu historia con una o más frases relacionadas con tus sugerencias o recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo terminarías tu historia? Recuerda que también te puedes guiar sobre las sugerencias y recomendaciones que has planteado en tu díptico. Eso te va a ayudar a refrescar de repente o a considerar algunas ideas interesantes que puedas incluir dentro de tu historia. Yo sé que vas a hacer un muy buen trabajo y a continuación pues ya con todo lo que hemos hablado vendría el siguiente paso. Y el siguiente paso sería escribir tu historia. ¿Ya? Pero para poder escribir tu historia vamos a seguir las siguientes recomendaciones para que puedas obtener un buen producto. Usa tus propias palabras e ideas para escribir tu historia. No te olvides de eso, debes ser original, debes incluir algunas ideas propias que sean tuyas, ¿no? De cómo vivencias tú el día a día en tu vida cotidiana junto a tu familia.
Ten en cuenta que no es necesario que sea tan larga la historia, ¿ya? No estamos pidiendo que sea una historia pues de 2, 3, 4 hojas, ¿no? Sino que simplemente sea breve, pero que muestre los criterios que estamos planteando. Léela varias veces hasta que estés conforme con el resultado. Recuerda que a veces cuando nosotros escribimos, siempre la primera vez vamos a cometer algunos errores, de repente no va a haber coherencia entre algunas palabras o de repente no está presente lo que yo quiero expresar dentro de mi escrito. Entonces la lectura de hacer la lectura varias veces sobre lo que voy escribiendo me permite corregir esos errores. Por eso es importante que no te saltes estos pasos. Recuerda que en tu historia debes incluir tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. No te olvides de eso. Es de suma importancia que lo tengas en cuenta dentro de tu historia. Perfecto. Y el último paso que vamos a dar en esta escritura, ahora que ya tienes tu historia, puedes repasarla varias veces para ir agregando o mejorando tus ideas y propuestas. Cuando ya lo hayas hecho, guarda tu historia porque la representarás en una función de títeres. Mira cómo vamos avanzando. Entonces esta historia nos va a permitir participar con nuestra familia en una presentación de títeres. Yo sé que esto va a ser muy interesante y muy divertido el día que lo vas a desarrollar. Finalmente nos vamos a autoevaluar, ¿de acuerdo? Ahora te presento nuestra ficha de autoevaluación con los siguientes criterios. Tenlos en cuenta. Planifiqué mi historia teniendo en cuenta situaciones de la vida cotidiana. Perfecto, yo sé que tú lo vas a hacer muy bien. Segundo criterio, incluí sugerencias y recomendaciones para tomar buenas decisiones. Por supuesto que esto debe evidenciarse dentro de tu historia, no lo olvides. Si lo has hecho, si has cumplido con estos dos criterios, vamos muy bien encaminando tus aprendizajes. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje. No olvides seguir cuidándote, usar tu mascarilla, lavarte las manos, usar el alcohol y mantener la distancia social para protegerte a ti y proteger a tu familia. Hasta la próxima.